¿de acuerdo? Una visita a la condición de las mujeres en el mundo islámico, que me parece que es necesaria. Bueno, estamos en el punto en el que el Shah está justamente muy coronado. Ha pasado por el proceso de celebrar los 2500 años del Imperio Persa con un gran gasto y, un gran lujo, mientras el pueblo de Irán vive en una situación bastante deplorable. Además, el pueblo muy provocado por lo que son los contenidos de la Revolución Blanca, que han supuesto, entre otras cosas, un proceso por el que las mujeres ingresan a las urnas, pueden votar. Obviamente solo pueden votar candidatos masculinos dichos por su familia, ¿no? Pero pues al menos pueden simbólicamente votar. Y las mujeres se empiezan a ver liberadas, por decir así, del uso del velo y pueden empezar a usar trajes a la usanza occidental. Bien, lo que para muchos de nosotros en Occidente esto podría significar un proceso de liberalización, realmente es un proceso muy superficial. Para las grandes fuentes del dominio de la religión islámica fue una transgresión que representaba ir en contra de las formulaciones propias de su religión y de los de contenidos islámicos. Dentro de todo el panorama del Shah, una trascendencia real, profunda, lo tuvo esto, la Sabá. La Sabá fue la policía secreta de Irán, muy parecida al Stasi de los mm, soviéticos en Alemania, o es que se me acaba de olvidar el nombre de la rusa, que no es justamente la KGB. Mm, depende de la KGB. La SAVAK siempre estuvo alineada con los poderes centrales de Irán, con los Shah y muy especialmente con la dinastía Pahlavi. Estuvo allí para cumplir una función que en ese momento, en la comprensión de poder que se tenía, era fundamental y era la represión. O sea, reprimir a todo aquel que pudiera en algún momento oponerse a el régimen de gobierno. Censuró todo, libros, cátedras, periódicos, todo. O sea, no se movía una hoja sin que básicamente la SAVAK no tuviera que dar autorización. Y cuando dice todo es que a veces a uno le parece ingenuo, pero la música, todo. Sí. Y ellos no se limitaban al territorio de Irán. Ellos tenían dependencias en otros espacios, entre ellos en Berlín Occidental. Sí, ajá, porque para el Shah, en ese momento, y eso siquiera lo tocaron, hay un enemigo, y es el mismo enemigo que tiene Estados Unidos, y es no solo Rusia, sino el socialismo. Porque acuérdense que Modaguet no era fundamentalista islámico, él era socialista. El socialismo era el que les estaba moviendo fuertemente los centros de poder a dinastías como la Pahlavi. Entonces, en este sentido, había espionaje y se vigilaban los vínculos de los iraníes también que estaban en el exterior, algunos que estaban en Francia, porque Francia fue un lugar al cual llegaron muchas personas, entre ellos llegará nuestro Ayatollah Khomeini, que pasará un largo periodo en Francia. Tenía por lo menos 60.000
agentes y oficiales distribuidos mayoritariamente en todo el territorio. Y esta gente pues estaba muy bien paga y era gente que tenía una propensión muy grande a todo esto que tiene que ser el uso de la violencia y de la intimidación. En, ¿ah? No, la alemana. La de Rusia, ay, a mí me pasa unas cosas que son es la checa. Uy, una cosa horrible. La Stasi es la alemana, alemana oriental. Y claro, pero la rusa es la checa, que la manejaba un tipo que era Beria, uy, que era una de las personas más malvadas que ha existido y uno de los que más promovió a Stalin a todas sus demencias. Bien, los tiempos del socialismo se decía que el edificio más alto de Rusia era el edificio de la KGB. Tenía apenas 4 pisos, pero desde ahí se veía toda Rusia. O sea, desde ahí se veía toda Rusia, toda la Unión Soviética. Bueno, volvamos acá. 1971 es el momento crítico de la lucha pro-palestina, es el momento en el que los palestinos beligerantes han tomado control básicamente de Jordania. Es el tiempo en el que van a ser ellos expulsados por Hussein de Jordania de este territorio y es cuando después se van a ir al Líbano. Es en ese momento donde aparecen los fedayines. Y esos fedayines no se van a limitar a la lucha contra Palestina en Palestina, sino que también van a aparecer en Irán como mecanismo de lucha contra las fuerzas del Shah, a quien se empieza ya para este momento a identificar como enemigo de la religión islámica. O sea, se lo va a ver como un verdadero traidor. Claro, ha hecho todos estos cambios, no le ha dado a la iglesia iraní lo que le daba el Estado. O sea, es que, por ejemplo, nosotros siempre hablamos hablamos siempre de la iglesia católica y ay, la cantidad de dinero que la iglesia católica recibía de los diferentes reinos. Ajá, y el Islam no recibía básicamente lo mismo, claro, recibía una gran cantidad de dinero del Estado y todo mezquitas y demás, aunque muchas mezquitas fueron donativos y fueron obras netamente personales de los gobernantes, ¿no? Mm, sí, no, pero te digo que era distinto, o sea, para que lo tengan claro. O sea, les daban a veces a las comunidades para hacer sus mezquitas y las más espectaculares las construyen los gobernantes a su propio nombre. O sea, como es diciendo yo voy a hacer esta obra para mí. Bien, en ese momento la oposición al Shah era altísima. Había una sensación muy, muy fuerte de que era un gobierno ilegítimo, opresor, extremadamente violento y se crea pues este grupo de fedayines como una guerrilla islámica en contra de las fuerzas del Shah y hay 368 guerrilleros que van a ser eh, asesinados, entre ellos varios que eran parte o eran líderes de el movimiento que estaba a favor de la democratización de Irán, ¿no? Porque eso estaba ahí en medio. Por lo menos otros 100 prisioneros políticos fueron ejecutados, sin derecho a juicio, sin derecho a nada, ¿sí? A esto sumámosle tortura, humillación, vejación, violación, ¿sí? De las mujeres.
Eran muchos casos en que las personas eran desnudadas y exhibidas públicamente por la SAVAK. Tras la revolución de 1979, muy poquitos de los miembros de la SAVAK sobrevivieron, más o menos 4.000. Acuérdense que eran 60.000, ¿sí? Y la mayoría tuvieron que huir o fueron rescatados por los estadounidenses y puestos fuera del territorio de Irán. En Irán, el protocolo de odio es primero el Shah y segundo la Sabah. Pero primero el Shah, porque eres el que da las órdenes. Bien, mm, cuando cae el Shah, los ayatolas, siempre con su mirada hacia adelante, considerando la intrascendencia y lo trascendente y lo intrascendente, crearon la Sabama, que es el Ministerio de Información y Seguridad del país, porque en el fondo lo que subyace es la consideración y la idea de que no se puede gobernar sin un establecimiento regulador de este orden que ejerza violencia. Mayor o menor que la de la SAVAK, difícil establecerlo. Yo creería que más regulada que la de la SAVAK. La de la SAVAK fue peor. Pero esto se da porque hay menos que regular. Me explico. El régimen de los ayatolás va a ser como una red que se va a tender y va a apresar en ella a todos los pececitos. Solo unos pocos van a quedar por fuera, porque va a ejercer una presión desde adentro, la presión desde el padre, la madre, los hermanos, ¿sí? Que hace que las personas que piensan diferentes muchas veces se queden constreñidas porque no pueden ir contra su núcleo familiar y aprenden como terminan aprendiendo los pájaros a estar en una jaula, a vivir ahí, aunque no sean felices. Dejémoslo quieto. No necesitamos tenerlo allá, déjelo con su coronita, con su sabac. Necesito ver esta figura porque si no, no vamos a entender qué pasó. O sea, si no, no vamos a entender cómo, cuál fue todo el dramatismo real de la revolución. Sí, eso es como cuando uno va a ver la independencia y tiene que ver a Bolívar, a Santander y saber cómo pensaban y qué querían hacer. Rudolf Khomeini venía el mayor de los ayatolás, el primer gran ayatolá, claro, porque estaba joven. Él también tuvo 20 años, sí. Bien, Rudolf Khomeini ya se murió, ya se murió. Ah, no, ahí sí. Eh, Era descendiente de una familia de clérigos y terratenientes y comerciantes. Es decir, no era un hombre salido de la nada. Y era un hombre que va a llegar a Irán con una legitimidad histórica de alto alcance. ¿Por qué? Porque su familia había emigrado desde el siglo XVIII de Nishapur, en el Khorasan, en el hogar nororiental de Irán, para quedarse durante una pequeña instancia en Awadh, que era una región de Uttar Pradesh, ¿sí? En India. Allí los gobernantes eran chiitas, ¿sí? Eran en la India de origen persa. Y este tiempo fue en Uttar Pradesh, fue un tiempo de desarrollo de conocimientos, de desarrollo del arte, y la familia se estableció allí, fue muy próspera y fue una familia muy acreditada como una familia de amplio espectro intelectual. El abuelo del Ayatollah Khomeini, Seyed Aman Musavi Hindi,
nació en Kittur, en India. Dejó después Lucknow en 1830, peregrinó a la tumba del profeta Ali en Najaf, en Irak, en la parte que era control otomano, y ya no volvió a regresar. Ahí hay unos elementos interesantísimos. ¿Dónde es más denso el Islam? Chiita, en India. El Islam chiita en India es. Pues sí, mi amor, yo paro ahí, paremos un momentico, pues, y ya seguimos. Van a ver lo interesante que es esta